Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Le doy lugar a nuestro hermano Carlitos y Santo, que va a tener el estudio de esta palabra, verdaderamente pidiendo al Señor que lo bendiga y que podamos escuchar la palabra de Dios a través del Espíritu. Carlitos, que el Señor te bendiga. Sí, buenos días, hermanos. Vamos a leer otros versículos en el libro de Números, capítulo 11, Números 11, versículos 4 a 6. Dice así la palabra del Señor: y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. También en Números 21, dos versículos nada más. Números 21, versículo 4 y 5, dice: y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Señor, bendiga su palabra, y venimos estudiando el libro de la carta de los Efesios y también aplicándolo a los hechos que sucedieron allí el pueblo de Israel en el desierto. Venimos viendo cómo esos hechos, como sabemos y hemos dicho repetidas veces, les acontecieron en figura para que nosotros aprendamos a vivir la vida cristiana, la lucha espiritual que el Señor nos propone en este tiempo para conquistar las posesiones, las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros mientras nos dirigimos a la patria celestial. Por eso esta figura del pueblo en el desierto, en ese lugar que no conocían, y en donde el Señor les permite tantas experiencias y donde ellos se quejan muchísimas veces, y en lugar de confiar y avanzar por fe en la promesa de Dios, se acuerdan de su esclavitud. Una de las cosas que dijo Hugo el domingo pasado, la que más me dejó pensando y me fue de mucha bendición, cuando él dijo que en todo este transcurrir de los 40 años del pueblo en el desierto, vemos que cuando llegan a la tierra prometida, el pueblo ha sido transformado de esclavos en guerreros. Ahí cuando estaban en Egipto eran esclavos, no tenían que amoldarse a la situación, no quedaba otra solución, pero cuando el Señor los saca al desierto para servir a Dios, ellos ahí aprenden con luchas, con caídas, con rebeliones, pero cuando llegan a la tierra prometida son guerreros, están preparados para conquistar la tierra, que son figuras para nosotros de las bendiciones del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Así que todos los acontecimientos en el desierto nos son de mucha ayuda espiritual para nosotros, de mucha enseñanza, porque vemos cómo el Señor les permite, además de que ellos se olvidaban de las promesas de Dios, el Señor les permite pasar por diversas pruebas y los saca de su lugar de comodidad, que en cierto sentido era la esclavitud, porque ellos ahí no tenían nada para hacer, pero gimieron, porque se dieron cuenta del yugo que cada vez era más pesado, lo que es la esclavitud bajo este mundo. El Señor los sacó de ahí, pero después tuvieron experiencias que ellos nunca habían pasado. Tenían que aprender a confiar en Dios, a vivir por fe, a avanzar de acuerdo a lo que Dios les decía. Y esto, como ellos en lugar de aceptar la lucha se
no creían las promesas de Dios, se volvían, se empezaban a acordarse de la esclavitud y añoraban la esclavitud, lo que son las quejas, ¿no? A nosotros también nos pasa a veces. El Señor nos propone una lucha espiritual, no amoldarnos a las circunstancias, sino una lucha para conquistar las bendiciones del Señor. Y como se dice ahora también, ¿no? El Señor tantas veces en este mundo que nosotros tenemos que pasar, que es el desierto, el Señor nos permite, como hijos de Dios, como se dice ahora, ¿no? Salir de la zona de confort, salirnos de nuestra comodidad. Eso le pasaba al pueblo en el desierto. Se acordaban, y claro, en Egipto tenían comida, disfrutaban de la comida, del agua. En el desierto no tenían agua, tenían que vivir por fe, tenían que confiar en que Dios le iba a dar el agua y la comida, el maná. Pero ellos se fastidiaban. Y es una figura, ¿no? de nosotros, del poco tiempo en el cual tenemos que estar en este mundo, sabiendo que el Señor nos lleva a un lugar de gozo, de alegría, pero también el Señor nos permite las pruebas en este mundo para que nosotros nos preparemos para estar con Él, que aprendamos a depender del Señor, aprendamos a amar al Señor sabiendo que el Señor permite las pruebas, que controla toda nuestra vida y que las pruebas son para que nosotros nos perfeccionemos en el amor del Señor, a confiar en Él sabiendo que cualquier cosa que nos suceda, el Señor lo hace para bendición de nosotros. Y es la forma de crecer en la fe. Experiencias nuevas que el Señor permite para crecer en la gracia, crecer en la fe. ¿Qué es la fe? La confianza plena en el Señor, que todo este tiempo el Señor nos va a guiar para llegar a la tierra prometida. Y aún podemos decir que esta es la tierra prometida, porque en este mundo ahora tenemos bendiciones que el Señor nos quiere dar. El tema es que tenemos que luchar contra nuestros enemigos, plenamente identificados y con la armadura espiritual. Por eso estamos estudiando esta carta a los Efesios. Y permítanme hacer también un ejercicio de memoria, una recordación de cómo el Señor nos habló la semana pasada y cómo el Señor mantiene un hilo conductor en todo lo que nos habló. En las reuniones del aniversario podemos acordarnos también a la tarde cuando habló el pastor Esquinini, que nos habló del Evangelio, de predicar el Evangelio. Grande es el misterio de la piedad. Y podemos decir que esa es la finalidad de las pruebas, de las cosas que el Señor permite, de la lucha espiritual, para que nosotros aprendamos y sea moldeado nuestro carácter, nuestra naturaleza, a la imagen de Cristo. Parecernos a Cristo, ¿para qué? Para poder predicar el Evangelio no solamente con nuestra voz, sino con nuestra vida, para que el mundo pueda creer. Y nos hablaba el pastor, ¿no? de la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, pero también el inmenso privilegio de ser testigos de Cristo. También la hermana Gina nos hablaba a la mañana, ¿no? ¿Se acuerdan del Salmo 11? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y es muy vigente este salmo, ¿no? Como toda la palabra del Señor, podemos pensar en este pueblo en el desierto hace siglos y nosotros ahora es la misma experiencia. Si fueren destruidos los fundamentos. Vemos este tiempo, ¿no? Los fundamentos morales por los cuales podemos decir el Evangelio antes era más respetado, ahora es atacado, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. El creyente sufre porque los fundamentos que antes lo hacían respetable al Evangelio, ahora hay un ataque directo al Evangelio. Y los fundamentos aún en nuestras prácticas cristianas. Ahora vemos este tiempo
en el que uno de nuestros fundamentos era reunirnos, congregarnos, compartir la comunión preciosa entre nosotros, y ahora esta situación tira abajo otro fundamento nuestro. Sabemos que el verdadero fundamento, como decía la hermana, está firme porque es la palabra del Señor, es la obra de Dios en nosotros, y eso es eterno y no tiene posibilidad de ser atacado por el diablo. Pero sí los fundamentos del cristiano en cuanto a congregarnos, en cuanto a la palabra, cuántas cosas. Y una pregunta, ¿no?, que hace el Salmo: ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, que el Señor nos llama a la lucha, nos llama a poner nuestra vida para el Señor. También me acordaba de la palabra que habló nuestro hermano Mingo el jueves pasado, nos hablaba de la paciencia, otro elemento imprescindible para este tiempo, en que la venida del Señor es inminente, y porque vemos las señales que antes no estaban dadas en esta forma. Pero el Señor tarda a veces para nuestro pensamiento. ¿Y qué nos hace falta? Paciencia, la paciencia de Cristo. Nos hace falta estar confiando en el Señor, porque tenemos que pasar por este tiempo que es difícil, y aún las pruebas también personales que cada uno de nosotros tiene. También necesitamos la paciencia y sobrellevar la prueba en confianza y en amor del Señor, porque ese es el propósito de la prueba, que nosotros aprendamos a hablar, a amar, a confiar al Señor más allá de todas las situaciones. Vamos a leer un versículo en Hebreos, capítulo 10, que compartíamos también con los hermanos en el anexo el domingo pasado, y me llamó la atención, ¿no?, cómo el Señor coincide toda la palabra que hemos recibido la semana pasada. El versículo 35 nos habla también de este tiempo de lucha. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare no agradará a mi alma. Vemos que este pasaje nos habla también de la paciencia. Si bien Mingo no lo citó a este pasaje de la paciencia, pero está de acuerdo con todo lo que el hermano nos trajo, ¿no?, de la paciencia que necesitamos en este tiempo. Os es necesaria, dice, porque nosotros hemos hecho la voluntad de Dios. Pero ahora necesitamos la paciencia, sabiendo que el Señor viene aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y la llamada del Señor a vivir por fe, a luchar por fe. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare no agradará a mi alma. Que el Señor nos libre de retirarnos de esta lucha de fe, de poner como excusa las cosas que nos pasan y amoldarnos a este tiempo. Y no hacer eso, sino vivir por fe, sabiendo que cada situación que nos toca vivir, el Señor la está controlando, pero que el Señor la permite para nuestro crecimiento espiritual. Ahora el justo vivirá por fe. Sabemos que esa palabra está en Habacuc, Pablo la toma de Habacuc, y también la nombra en la carta a los Romanos. Leemos otro versículo, Romanos capítulo 1. Versículo 17. Y observemos esta palabra, dice: porque en él, está hablando del Evangelio, la lucha por el Evangelio, dice: en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de la dinámica de las pruebas.
como hoy tenemos una experiencia y mañana tenemos otra distinta. Y dice, la justicia de Dios, el Evangelio, se descubre de fe en fe. Eso constituye nuestra vida, en pasos de fe continuamente, creyendo en el Señor. Se descubre, quiere decir, se revela de fe en fe. A través de la fe, el Señor nos revela su mano poderosa sobre nosotros. Era lo mismo lo que le pasaba al pueblo en el desierto, porque había una necesidad de transformar ese pueblo que había sido esclavo en guerrero para poseer las bendiciones que el Señor les quería dar. A nosotros es exactamente lo mismo. Por eso hay dos cosas aquí en todo esto que hemos visto y que el Señor nos habló la semana pasada. Primeramente, un gran tema que hemos abarcado también en esta carta a los Efesios y en lo que el Señor nos está hablando, de la lucha espiritual. Que no debemos amoldarnos a las circunstancias, sino luchar descubriendo la palabra de Dios y la mano del Señor y cómo Dios quiere obrar en nosotros, de fe en fe. La lucha espiritual y esto como objetivo de la predicación del Evangelio. Podemos decir, son los dos grandes temas que el Señor nos ha hablado, que nos viene hablando en todo este tiempo. Ahora, dicho esto, vamos al pasaje que leyó nuestro hermano Julio, en donde empezamos ya a terminar con esta carta a los Efesios. Y podemos decir, al menos eso el Señor me habló en este sentido, que en este cierre de esta carta a los Efesios, donde Pablo se despide, se comienza a ver otro tema también muy importante, que también lo hemos visto a lo largo de la carta, pero es de la comunión espiritual entre nosotros, la dependencia no solo del Señor, sino la dependencia entre nosotros, entre los hijos de Dios, la necesidad de comunicarnos, de estar en comunión, porque justamente el tiempo que estamos pasando y las cosas que nos pasan, ¿a qué contribuyen? A que nos aislemos, al aislamiento entre los hijos de Dios. Y eso atenta contra el Evangelio, atenta contra nuestras propias vidas. Fijémonos qué nos está pasando en este tiempo. Muchos hermanos que los veíamos y conversábamos en la congregación cuando nos reuníamos, ahora casi no los vemos o tenemos poca oportunidad de comunicarnos. Y eso no es por culpa del que se aísla, sino es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Por eso empezamos a ver en esta última parte otra cosa que está explícita en lo que nos dice acá el apóstol. El versículo 6, del versículo 18, cuando ya Pablo termina de hablar de la armadura del cristiano, podemos decir, habla aquí de la séptima arma, ¿no? De la oración. Nos viene describiendo la armadura del cristiano, todo lo que nosotros tenemos que Dios nos ha dado para luchar esta batalla espiritual. Y ahora nos habla de la oración, que también lo hemos tocado. Dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Nos habla de la oración, podemos decir, para resumir, la oración continua y perseverante por todos los santos, por todos los hijos de Dios. El cuidado que tenemos que tener delante del Señor de todos los hermanos. La palabra instancia también significa perseverancia. Dice velando en ello, es decir, no solamente estar orando, sino estar cuidando y velando de no decaer en la oración por todos los santos. Acá nos habla de la unidad, de la comunión, de la necesaria comunión que se debe sostener a través de la oración. Y podemos decir, bueno, eso se aplica a todas las armas espirituales, ¿no? Que venimos viendo. Sin oración no podemos tomar ninguna de las armas. Pero también continúa este pasaje
hablando no solamente de la oración, sino ahora de los hechos prácticos de la dependencia entre nosotros. El apóstol Pablo, después de exhortar a orar los unos por los otros, el apóstol manifiesta su propia necesidad de que los hermanos oren por él. Dice versículo 19, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Y por mí, dice Pablo. Así que él no solamente exhortaba a los hermanos, sino veía su propia necesidad de que los hermanos lo apuntalaran en oración. Es notable lo que dice Pablo, ¿no? Porque sabemos que esos eran tiempos peligrosos, peligros de persecución, de hambre, de lucha, de riesgos por el Evangelio, pero él no pide ninguna de esas cosas, sino, ¿qué es lo que pide? Que le sea dada palabra en el abrir de su boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Eso era lo que tenía en el corazón Pablo, que su ministerio no se perjudicara por todas las otras circunstancias externas, por todo lo que pasaba. Y qué oración preciosa esta, ¿no? Que todos los que tenemos la responsabilidad de hablar de la palabra del Señor podemos hacer, porque necesitamos confianza. Esa palabra confianza es muy interesante porque se refiere también a hablar con la libertad del Espíritu. Cuánto nos cuesta muchas veces, ¿no? Que el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, para hablar lo que el Señor tiene para nosotros. También tiene que ver en la palabra original con la valentía. Necesitamos ser valientes para predicar el Evangelio, pero la valentía no está en nosotros, sino en el Espíritu de Cristo, que es el valiente, ¿no? Así que esto se puede aplicar a cada uno de nosotros, no solamente a los que tenemos la responsabilidad de hablar en la iglesia o a través de estos medios, sino para cada uno de nosotros, porque todos tenemos que predicar el Evangelio. Qué preciosa oración. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, la responsabilidad de predicar en nuestros trabajos, en nuestra vida de todos los días, en la escuela, las maestras de escuela dominical para hablar a los niños. Qué preciosa oración, ¿no? Y esto, aunque no está explícito acá, nos habla de la necesidad que tenía Pablo, la cual nosotros también debemos tener, que nos habla de la comunión y de la dependencia entre nosotros, de pedir a los hermanos que oren por nosotros. Esta es la gran necesidad que tenía el apóstol. Dice, y por mí, que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, para hacer notorio, para hacer conocido el misterio del Evangelio. Y vamos ahora al versículo 20, ¿no? Y vemos aquí, nos podemos meter un poquito en la experiencia del apóstol. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Sabemos que el Señor también a cada uno de nosotros, ¿no? Nos ha hecho embajadores del reino de los cielos, embajadores del Evangelio, es decir, representantes. Qué privilegio tan grande. Esto me hizo acordar la palabra que dice en 2 Corintios 5, versículo 20, ¿no? Así que, y después el apóstol de hablar del Evangelio dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué palabra, ¿no? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Pensar en esto, ¿no? Que Dios, hay un pedido de Dios, un ruego a las almas para que entiendan la obra de Cristo y se conviertan. Y nosotros somos participantes de ello.
como decía el pastor, ¿no? Qué privilegio tan grande, pero también qué responsabilidad. Esto nos hace pensar en las dificultades que podemos tener en este tiempo para predicar el Evangelio. Deben quedar en un segundo lugar y pedir, como decía Pablo, ¿no? Que me sea dada palabra en el abrir de mi boca. Y estas palabras, ¿no? Embajador en cadenas. Sabemos que Pablo estaba preso. Podemos pensar en el llamado de Pablo. Pablo lo llama, el Señor llama a Pablo para predicar el Evangelio y Pablo podría haber dicho, pero Señor, quiero predicar y estoy preso. Eso no le afectaba en lo más mínimo a Pablo, porque confiaba plenamente en las cosas que el Señor hacía. Embajador en cadenas, representante del Evangelio, pero preso físicamente. Podemos aplicarlo a nuestra experiencia ahora, en donde muchas veces nos pasa que nos quejamos, ¿no? De por qué nos pasa esto, por qué estoy en esta determinada situación. Pero a Pablo la cadena le servía para predicar el Evangelio. Sabemos que a causa de esa cadena, Pablo llegó a predicar al César, a cuantos ahí del Imperio Romano, a Agripa, aquel que dijo, por poco me persuade a ser cristiano, ¿no? Cuántas experiencias. Pero las dificultades, las circunstancias, las pruebas por las que Pablo atravesaba, eran para beneficio del Evangelio. Y eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? A nosotros. A mí me hizo pensar mucho cuando decaemos a causa de las dificultades, de las pruebas, de las cosas que hemos pasado. Pensar que el Señor lo permite para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, a amar al Señor sabiendo que todo lo que el Señor lo permite, como dice ahí en Romanos, obra para bien. Así que aquí empezamos a ver otro tema, como Pablo pide por él, y también cuando empieza a hacerle algunos encargues aquí a los efesios, cuando ya se despide, en el versículo 21 y 22. Dice, bueno, habló de la oración, habló del pedido de él por su vida, y ahora dice, mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Aquí hay otro elemento que empezamos a ver, que es la necesidad de la comunión entre nosotros, la necesidad de la comunicación. Dice, para que también vosotros sepáis mis negocios. Dice, os he enviado a este hermano, a Tíquico. Tíquico era, por lo que podemos ver en esta carta y en otras cartas, era un y amado hermano de Pablo y de los que iban con él. Tíquico se lo nombra en el libro de los Hechos, en la carta a los Colosenses lo nombra Pablo, también en 2 Timoteo y en la carta a Tito. Y aquí Pablo le dice, ¿no? Que dice en el versículo 22, lo he enviado a vosotros para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Así que Tíquico fue comisionado por Pablo para llevar esta carta, ¿no? Como dice al final aquí en esta carta en letras chiquitas, escrita de Roma a los Efesios por Tíquico. Y dice Pablo que lo envió a ellos, ¿para qué? Para que ellos supieran las experiencias de Pablo y los suyos, los que estaban con él. Para esto, porque de esa manera, dice Pablo, los corazones de ellos iban a ser consolados. Para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Es decir, que esto nos habla de la comunión necesaria y de lo que y que nosotros debemos estar en constante conocimiento
de las cosas que nos pasan, de las experiencias que nos pasan, para compartirlas. Y eso es lo que atenta a este tiempo contra la Iglesia de Cristo. Se nos ha aislado, se nos ha impedido congregarnos. Pero nosotros lo podemos hacer. Fijémonos en este tiempo del apóstol. No era fácil, pero había un esfuerzo espiritual en los hermanos de hacer conocer las experiencias. Y es interesante porque en la carta aquí dice, lo he enviado para que entendáis lo tocante a nosotros, es decir, para que ellos supieran la experiencia de Pablo y los que estaban con él. Y en la carta a los Colosenses, podemos leer sin perder este pasaje, en la carta a los Colosenses, el capítulo 4, el versículo 7, dice, todos mis negocios os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual os he enviado a esto mismo para que entienda vuestros negocios y consuele vuestros corazones. En la carta de los Efesios decía, para que sepan nuestros negocios, decía Pablo, para que sepan las cosas que nos pasan y consuele vuestros corazones. Y aquí dice lo inverso, ¿no? Dice, para que entienda vuestros negocios, es decir, para que los colosenses le cuenten las cosas que les pasaban. Una ida y vuelta, ¿no? Una comunión. Yo necesito saber lo que te pasa, hermano, y vos necesitas saber lo que me pasa a mí. Nos habla de la comunión, de la comunicación. Y de esto se encargaba este hermano, entre otros, al cual Pablo tenía en gran estima y le era de mucha ayuda, porque hacía esa, fijémonos, los calificativos para este hermano. Dice, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Eso es lo que hace que nosotros podamos manifestar el amor de Cristo entre nosotros, la comunión espiritual entre nosotros, la comunicación. Por eso Pablo también en la carta a los Hebreos, ahora Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, en la exhortación, el versículo 16 de Hebreos 13, entre todas las exhortaciones, hablando del amor fraternal, dice, y de hacer bien y de la comunicación, no os olvidéis. Esto también compartíamos con los hermanos. De hacer bien y de la comunicación. ¿Qué significa la comunicación? También se podría traducir comunión, es decir, el trato diario entre nosotros. No os olvidéis, dice. ¿Por qué dice no os olvidéis? Porque somos dados a olvidarnos. Somos dados a aislarnos, a querer compartir las pruebas nosotros solos. Es un gran mal también que padecemos en este tiempo en el que nos cuesta comunicar. Y el Señor nos dice que Él se agrada de la comunión espiritual entre nosotros. Y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A veces tenemos que hacer un sacrificio, una entrega de nuestro carácter, de nuestra naturaleza, que se aísla, ¿no? Que queremos ser individualistas. Y el Señor nos llama a compartir, a apoyarnos los unos a los otros. Así que podemos ver, ¿no? Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos recordado que el Señor nos habló en la semana, ¿no? 3 grandes temas. La lucha espiritual, la predicación del Evangelio, a pesar de las circunstancias, embajador en cadena, decía Pablo, y la necesaria comunión entre nosotros. Y ayer vamos a leer otro pasaje en 2 Timoteo, como para cerrar todos estos pensamientos. 2 Timoteo, capítulo 2,
Ayer en la escuela bíblica hablábamos de la exhortación de Pablo a Timoteo, que era un siervo de Dios, que se tenía que esforzar en la gracia. Versículo 1, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nos tenemos que esforzar en este tiempo de lucha, en el que tenemos que, como dice el versículo 3, también sufrir trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Nos tenemos que esforzar en la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, reconocer que nosotros no podemos, que tenemos que darle lugar al Señor en nuestra vida para que Él luche por nosotros. Él es que es el poderoso, ¿no? Y ayer escuchamos los testimonios de los hermanos en la lucha espiritual que el Señor nos propone para servirle, para testificar del Evangelio. Y meditábamos en el versículo 8, que dice, acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi Evangelio. En todas las demandas que el Señor nos hace en este tiempo, de tomar la armadura espiritual, de luchar por el Señor, de no bajar los brazos, de no amoldarnos a este estado de cosas, sino tomar las armas espirituales, nos dice algo. Y acá le decía Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, es decir, que tomó nuestra naturaleza, se hizo como uno de nosotros, y siendo hombre, ¿qué hizo? Resucitó, venció todos nuestros enemigos, tuvo victoria absoluta sobre todos los enemigos y todas las cosas que nos pasan en este tiempo. Acuérdate de Jesucristo que resucitó de los muertos conforme a mi Evangelio. Así que nosotros, para esta lucha espiritual, para predicar el Evangelio, para que nuestro carácter sea cambiado, para que aprendamos a depender del Señor en todo, tenemos que acordarnos que Jesucristo resucitó, porque Él es el poderoso, Él es el fuerte. En el Salmo 24, se nos habla justamente de la resurrección de Cristo, del que venció en batalla, ¿no es cierto? El poderoso, el fuerte, el valiente. Podemos decir que el Salmo 22 nos habla de los sacrificios, del dolor de la cruz que experimentó el Señor por nosotros. El Salmo 23 nos habla que debido a la cruz el Señor es nuestro pastor y tiene todo para nosotros. Y el Salmo 24 nos muestra a Cristo resucitado, triunfante. Versículo 7 del Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? Jesucristo resucitado, el que entra con toda victoria en las puertas del cielo para entrar por nosotros, como dice Pablo a los hebreos también en el versículo 6, capítulo 6, versículo 20, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdote, un intercesor nuevo, completamente diferente a los sacerdotes de la ley. ¿Por qué? Por la gracia. Un sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros, que ese es el sentido del sacerdote, ¿no? Y dice como precursor. ¿Precursor quién es? El que va adelante. Entró Jesús en la presencia de Dios completamente victorioso para darnos todos los bienes, ¿no? Pero ahora en este tiempo que nosotros tenemos que luchar, también el Señor Jesús es el precursor, el que nos precede, el que va adelante.
abriéndonos el camino. Por eso dice, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, confiando en el Señor, más allá de las distintas situaciones en que tenemos que pasar. Y aquí lo describe, ¿no? En el Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Únicamente con la visión esta de Cristo resucitado, de Cristo que es el fuerte, el valiente y el poderoso. Y mirémonos a nosotros mismos, hermanos. Nosotros no somos fuertes. No tenemos ninguna fortaleza para atravesar las circunstancias en este desierto, ¿no? Pero Jehová, el Señor Jesucristo con la resurrección, demuestra su fortaleza, porque esa es la evidencia de que en la cruz derrotó todos nuestros enemigos. Él es el fuerte, no nosotros. Se le dice a la iglesia en Filadelfia, no tiene un poco de potencia, un poquito de fuerza, pero Dios es el fuerte, Él es el valiente. Nosotros no tenemos valentía, pero para predicar el Evangelio hay que ser valiente, y tenemos el espíritu del valiente en nuestro corazón. Es la valentía de Cristo la que nos impulsa, la que nos lleva adelante a ir confiando en Él. Y no solamente la valentía, sino la confianza, la fe en el Señor, el amor que en el Señor, que si Él nos ha amado, Él nos va a librar de toda prueba, de toda necesidad en este tiempo. Y el poderoso, Jehová, el poderoso en batalla. ¿Cómo hemos de librar esta lucha si no confiamos en el poderoso, en el Señor Jesucristo? Él es el precursor, es el que siempre quiere ir adelante nuestro. ¿Por qué? Porque Él es así. El Señor Jesús es así. Recordamos cuando estaban los discípulos en el medio del mar, ¿no? En la tormenta. Dice, Él quería precederlos, quería ir adelante, porque Él se goza en que nosotros avancemos teniendo la visión de Cristo, mirándolo a Él. Que el Señor nos bendiga para que podamos pensar en esto, ¿no? En estos tres grandes temas que hemos visto, que venimos viendo, entre otras cosas, ¿no? En esta carta a los Efesios, en el libro de Números. La lucha espiritual, la finalidad es el testimonio de Cristo, la predicación del Evangelio y la comunión entre nosotros. Que no nos olvidemos, hermanos, de buscarnos unos a otros, de orar los unos por nosotros y de tener comunión. Que el Señor nos bendiga para que estemos dispuestos a tomar las armas espirituales. Que el Señor nos bendiga, hermano. Bien, damos gracias a Dios por la palabra que hemos recibido en esta mañana, esta palabra que nos hace tanto bien y que tanto nos compromete, ¿no? El hecho de saber, como siempre nos dice, quiénes somos, que fuimos rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos también un tiempo en este mundo que el Señor en alguna manera nos permite vivir para que cumplamos el ministerio que Él nos ha dado a cada uno conforme a su voluntad, no a la nuestra. Y el principal ministerio, ¿no?, que tenemos todo, de predicar el Evangelio. Vamos a terminar alabando a nuestro Dios cantando el himno número 200. Háblame, Señor, y hablaré en ecos vivos de tu dulce voz. Himno número 200.
fervor, declaré la virtud, bondad y amor encuentro en ti. Haz que te sirva, Cristo mi Señor, en lo que sea tu santa voluntad, que tu servicio tenga por honor, ahora y en la eternidad. Tengamos una palabra de oración, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro buen Dios, te alabamos, te bendecimos una vez más en esta mañana, en este tu día, donde hemos podido compartir tu palabra, Señor. Gracias porque siempre nos hablas conforme a nuestras necesidades y también nos alientas a seguir, a compartir, a hacer y cumplir tu voluntad, Señor, por tu misericordia. Así lo haces y obras en nuestros corazones, nos das el alimento, Señor, nos das la fortaleza a través del Espíritu. Y, Señor, te rogamos que nos guíes siempre y nos esfuerces a cumplir el ministerio de predicar tu palabra, de caminar conforme a tu voluntad en este mundo, Señor, obrando en misericordia, con misericordia, Señor, a todas las almas, que es la misericordia que tú tuviste con nosotros y también está en nosotros por ti, Señor. Por eso, Señor, queremos rogarte que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes, que tú nos propongas día a día, a la mañana, a levantarnos, a orar, a pedir los unos por los otros, Señor, a tomar las armas, Señor, el escudo que tú nos has dejado también para poder enfrentar, soportar. Y todo es tuyo, Señor, todo es a través de tu misericordia. Nuestra salvación, Señor, la salvación que nos diste por tu misericordia y la salvación para toda la humanidad, Señor, a través de tu misericordia. Y así como nosotros, Señor, escuchamos tu palabra por algún hermano, por algún alma en algún momento, para que te pudiéramos conocer y conocer tu verdad, tu palabra, obrando en nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento para que podamos recibir esta tu palabra, que así sea, Señor, con todas las almas que tú pones delante nuestro, para que sin fluctuar, Señor, sin tener dudas, nos provoques, Señor, a llevar tu palabra. Padre amado, por eso nos ponemos en tus manos una vez más en este día, Señor, y también te rogamos por nuestros hermanos que están pasando necesidad, orando los unos por los otros también, como escuchamos, Señor, fortaleciendo la vida cristiana de cada uno de nosotros, guiándonos en todo, Señor, fortaleciendo los siervos que llevan tu palabra, obrando en sus corazones, Señor, los hermanos que llevan la tarea material, así, Señor, como un cuerpo bien ligado, orando los unos por los otros. Señor, que tú nos bendigas en este día, en lo que resta de él, y podamos ser luz en este mundo, Señor, también, para traer las buenas nuevas tuyas, Señor, cada día. Una vez más, gracias en este día, Señor, y gracias por todo lo recibido de tu mano. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Le voy a dar lugar a nuestro hermano